Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por EY Consulting en su división de servicios financieros. Como división, tenemos más de 20 años de la práctica y somos más de 500 consultores especializados y comprometidos con la construcción de un mejor mundo de negocios a través del uso de la tecnología y la innovación. Desde nuestras oficinas en Centroamérica y Panamá y conectados con la red EY de Latinoamérica y el mundo, ofrecemos a clientes y stakeholders expertise y una visión holística en nuestra propuesta de valor. El día de hoy conversaremos sobre las tendencias en cobranzas en el mundo post-COVID. La sesión tiene una duración prevista de 30 minutos y un espacio de 15 minutos en los que conversaremos y responderemos a sus dudas. Le invitamos a colocar sus preguntas en el área de Q&A o preguntas, en donde estaremos revisándolas y respondiendo al finalizar la sesión. Sin otro particular, les presento brevemente a los expertos del día de hoy. Tenemos en primer lugar a nuestra socia Marina Aval, quien es líder de nuestra práctica de Business Transformation y miembro clave de nuestra división de Consulting en Servicios Financieros. También nos acompañan el día de hoy Ana Luz Meneses y Juan Reyes, quienes son Senior Manager y Manager de EY para la práctica de servicios financieros y miembros clave del equipo de la solución de cobros. Sin otro particular, les doy la bienvenida. Los dejo con Marina Aval. Gracias, Oriana. Gracias a todos. Buenas tardes. Un placer tenerlos en la sesión de hoy. En la sesión de hoy, pues, está reunido un grupo interesante de nuestros clientes. Vamos a revisar un poco esa radiografía y quiénes hoy están reunidos. Entonces, tenemos un total de 112 personas conectadas hasta este momento. Que están en 6 países distintos de la región, para un total de 26 entidades u organizaciones, siendo los bancos los que, digamos, más participación tienen en la sesión de hoy, seguidos por seguros y otras entidades financieras. A todos, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí. Tal como dijo Oriana, por favor, háganos llegar sus preguntas en la pequeña cajita que está en la parte de abajo de la pantalla donde dice Q&A, y allí iremos leyendo las preguntas e iremos incorporándolas dentro de la conversación. Nuestra sesión de hoy está, digamos, conectada o quiere seguir la conversación que tuvimos hace aproximadamente unas 4 semanas, donde estábamos hablando sobre los temas de cobros y los grandes retos que las entidades financieras tienen que afrontar en relación a la situación COVID. En los meses anteriores, un poquito mitigado por todo lo que han sido las medidas de alivio, las medidas de mitigación que los distintos gobiernos han venido implantando en los distintos países de la región. Algunos están próximos a terminar esas medidas de mitigación, otros países están extendiéndolas un poco más, pero en todo caso lo que queremos hoy en esta conversación de esta tarde es poder compartir qué es lo que se ha venido haciendo en la región, cuáles son las prácticas que han estado implantándose con mayor fuerza entre los clientes, entre los bancos de la región, y un poco comentarles lo que nosotros estamos viendo como tendencias y algunas recomendaciones en general para poder estar, digamos, más fortalecidos, más fuertes en todo lo que es la gestión de este proceso que está llamado a ser un proceso clave para todo lo que es superar la situación COVID. Yo los voy a dejar en manos de Juan y en manos de Ana Luz para que vayamos pues conversando sobre estos temas y avanzando también con sus preguntas que ya han comenzado a llegar. Entonces, muchísimas gracias y Juan. Vale, Marina, gracias. Bienvenidos todos a una edición más de este webinar de cobros. Como les comentaba Marina, en el webinar anterior estuvimos hablando muy cerca al momento en que los gobiernos de la región decidieron declarar las medidas de cuarentena, e incluso estaban algunos ya empezando a dar los lineamientos sobre la moratoria. Y allí hablamos de 3 temas principales, que eran conocer bien al cliente, tener un equipo empático de cobros, que no solamente es gente que cobra, sino también todo lo que está alrededor, procesos flexibles,
procesos automatizados, robotización, digitalización, medición del desempeño y el marco de la estrategia que tenía el banco en ese momento o que estaba visualizando el banco, que debería cubrir todos estos elementos, y un tercer enfoque que les estamos mostrando en aquella ocasión, que era la analítica como palanca para poder entender mejor a ese cliente. Y de ahí habíamos terminado con 3 grandes puntos, que era 1, apalancarse en la analítica, automatización y digitalización; 2, la gestión de cobranza omnicanal; y 3, cómo integrar todo esto a los medios digitales que utiliza el cliente. Todo esto atendiendo a la cadena de valor de cobros que responde a un journey de un cliente. Cada uno se puede aplicar de una manera u otra. Ahora vamos a tratar de mostrarle un poco las tendencias que hemos visto, tanto a nivel macro como a nivel de capacidades de la cobranza. Y cuando hablamos de nivel macro, ¿por qué es importante entenderlo? Porque el cobro al final responde a un ecosistema externo del cual muchas veces no se tiene control directo. Sin embargo, la idea es, en toda esta situación, tratar de mantener lo más que se pueda el control de la situación y estar preparados para hacerle frente. A nivel general, las últimas proyecciones de la economía de la región se pronostica crecimiento negativo para la mayoría de los países o cercano a cero. Lo otro que está pronosticado es que el desempleo pudiese ser de 2 a 3 veces superior a lo que era antes de la pandemia. Estamos hablando en cifras de la región de entre un 14 o 20% aproximadamente. ¿De qué va a depender esto? De cómo se logra reactivar la economía. Ha habido sectores más impactados por otros. Lo que sí sigue manteniéndose es que el crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía y el desempleo impactan directamente la gestión de las cobranzas. Aquí entonces hemos visto en la región bancos que se han dedicado a apoyar a sus clientes, tanto pymes como personas, por ejemplo, a mantener a flote sus actividades económicas para que se mantenga produciendo ese flujo de caja que luego va a redituar en la cobranza. Y también hemos visto otros casos donde los bancos se han acercado a algunos proveedores retail para poder ofrecer sus productos de la mano. Esto es muy importante y aquí se espera una gran palanca desde el punto de vista de los bancos en ese apoyo a mantener la economía a flote o con una nueva normalidad. Lo otro son los clientes. Entonces, para cobro, además de la situación externa, ¿qué le impacta ese comportamiento del cliente? Aquí también hemos visto en el webinar anterior 2 grandes cosas que debemos saber de los clientes, o debemos tratar de inferir de los clientes, y es su capacidad de pago, que está dada por las variables económicas, y por el otro lado, su disposición a pagar, que muchas son personales y otras también dadas por el entorno. Entonces, acá, además de las medidas de moratoria, la función de cobranza se vio enfrentada a que clientes que antes estaban pagando dejaron de pagar porque pensaban que no tenían que pagar, o porque su prioridad de pago es distinta para cada uno de los productos bancarios. O sea, las pymes, el 60% suspendió sus operaciones y para ellas pagar los créditos estaba en quinta prioridad. Tenía otras prioridades, mantenerse a flote, qué hacer con su recurso humano, etc. Las personas, el 60% estuvo pensando que iba a tener problemas para pagar sus créditos. Ahora, eso fue una foto reciente. Sin embargo, la foto va a ir cambiando en la medida en que se abra la economía, que las medidas de moratoria finalicen y la gente tenga entonces que volver a generar ingresos para pagar sus créditos. Por ejemplo, se estima que algunos clientes no van a mantener como primera prioridad de pago las tarjetas de crédito, en algunos casos. ¿Por qué? Porque las necesitan para seguir comprando con un nuevo esquema en línea o remoto. Sin embargo, en hipotecas la situación puede ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque en muchos países las hipotecas no se pueden tocar por un tiempo. Entonces, dependiendo de las regulaciones y ese comportamiento del cliente, desde el punto de vista de cobranza y desde el punto de vista del banco, hay que buscar lineamientos, buscar acciones que ayuden a mantener ese comportamiento de pago lo más estable posible. Resumido, entonces, ¿qué estuvieron haciendo los bancos o qué hemos visto que están haciendo los bancos desde el principio hasta lo que viene? Entonces, primero, cuando vino el choque y el reinicio,
estaban respondiendo a la crisis con foco en continuar la cobranza, en aplicar medidas de alivio y moratorias, y aquí hemos incluso implementación de robots para poder aplicar todos esos ajustes en los planes de pago, en los créditos, etc. Luego, que en algunos países se empezó a reabrir la economía y las medidas de moratoria finalizaron en algunos casos o para algunos créditos, entonces lo que hemos visto es que los bancos se han abocado a ajustar sus operaciones, pensando en adaptarse y en la resiliencia, que es el NEXT, en estabilizar el equipo de cobros, buscando apoyo en otras funciones del banco como en el front, pero también robusteciéndose a nivel de herramientas, etc. Y a eso es lo que le llamamos la adecuación de la función de cobros para hacerle frente a los volúmenes disruptivos que se esperan que vengan y de los cuales Ana Luz le va a comentar más adelante. Y lo otro es el billón, plantearse el futuro. Hemos estado viendo que ya algunos bancos tienen el roadmap completo para identificar qué cosas debe ir agregando a sus capacidades, de lo cual también Ana Luz les va a conversar, para construir una función de cobros enfocada en generar valor a largo plazo. Gracias, Juan Carlos. Yo quiero recordar en este webinar nuestros webinars iniciales, la serie 1, donde empezaba esta época de crisis, y en algún momento comparábamos la crisis con un maratón, donde rápidamente los líderes toman la delantera, y ese grupito líder, donde no hay más del 10% de los corredores, se va distanciando, ¿no?, de la gran masa del resto de los competidores que les sigue, pero bastante atrás. Y en la medida en que progresan a lo largo del maratón, esa brecha entre unos y otros pues se va haciendo un poco más amplia. Si ustedes ven en pantalla algunas de las cifras que nuestros clientes han compartido con nosotros, vemos a un inicio a mano izquierda algunas cifras que son bastante comunes en relación a lo que se hizo inmediatamente después de la crisis como reacción, ¿no? Volcar a nuestra gente, a llamar, a contactar, a entender qué estaba pasando, tratar de darle la mayor cantidad de vueltas posibles a la cartera, logrando mejor contactabilidad. Y hoy, algunos meses después, como decía Juan Carlos, empezamos a ver algunas soluciones diferenciadoras que los bancos líderes empiezan a sacar en el mercado, ¿no? Y se nota una clara evolución de hacia dónde se dirigen las cobranzas en el futuro cercano. Quiero llamar su atención sobre dos de estos hexágonos claves en esta lámina. Uno, mencionar una iniciativa que nos pareció novedosa, el FICOMOL, una iniciativa no gubernamental sobresaliente en pymes que acaba de lanzar Grupo Financiero Ficosa, y que une perfectamente muchas de las competencias de resiliencia organizacionales, ¿no? Para atacar la crisis y lograr un win-win, ¿no? Banco al mismo tiempo que ayuda a sus clientes. Y si seguimos recorriendo a la derecha los hexágonos, ustedes ven los clientes que antes del COVID ya tenían algún tipo de iniciativas de automatización andando relacionadas a la cobranza, un porcentaje interesante, los clientes que tenían algunas iniciativas de predicción corriendo, ¿no?, para habilitar el modelo proactivo de la cobranza. Y si se fijan en el último hexágono de la lámina, los clientes que tienen iniciativas ya no aisladas de automatización puntual ni de predicción puntual, que dejaron de ver la cobranza como algo focalizado y abrieron su horizonte hacia la digitalización del cobro. Y ahí vemos un pequeño grupito, ¿no?, de 10% solamente de bancos líderes, instituciones financieras líderes, que están pensando no en automatizar, no solo en mejorar su modelo analítico, en un modelo de cobranza completamente digital. En la lámina siguiente podemos ver un ilustrativo de la evolución que ha habido pre-crisis al momento actual, ¿no? Ustedes ven ahí las curvas, ¿no?, capacidades versus orientación del servicio a clientes en términos de cobranza, y antes de esta crisis pre-COVID, como mostraba los números de la lámina anterior, veíamos una concentración importante en temas de automatización puntual, de asesoría al cliente en relación a su momento específico y las opciones de pagos existentes ya en la organización. Y ese promedio regional de donde se encontraban las instituciones financieras ha ido evolucionando
a uno donde hablamos mucho más de pronosticar y digitalizar y entender la situación real del cliente para luego poder llegar a educar, ¿no? Y ven dónde están hoy en día pues esas instituciones financieras líderes labrando el camino de la cobranza digital, ¿no? El futuro del cobro. ¿Cómo llegar al digital? Porque decía Juan Carlos, ya hemos hablado de robustecer el modelo completo de la cobranza, el modelo operativo, tu team de cobro empático, el modelo analítico para lograr Smart Collections. Bueno, estas instituciones líderes están trabajando en una serie de capacidades por capas que podemos mencionar rápidamente en los siguientes slides. Juan Carlos, estamos hablando de trabajar omnicanalidad, el ecosistema, los temas de Machine Learning y de fuente de datos, pero no quedarnos con eso, sino seguir con la siguiente ola que nos lleva a hablar relacionado a la cobranza con el journey completo en negocio-cobranza. Muchos de nuestros clientes acudieron al negocio para reforzar la función de recuperación de cartera durante la crisis, ¿no? Otros están hablando ya de cómo evolucionar y empezar a hablar con el cliente de salud financiera y gamification para lograr recuperar lo más posible. Fábricas especializadas de cobros, productividad omnicanal, ya no omnicanalidad en la primera etapa, en la primera capa, productividad a través de todos esos canales y por supuesto, nunca olvidar los modelos predictivos y prescriptivos que siguen perfeccionándose en el tiempo. Todas estas son capacidades importantes para que empecemos de hablar de hacia dónde nos están marcando la pauta estas instituciones financieras líderes, Digital Collections. ¿Cómo se ve el cobro digital? Pues intentamos explicarlo a través de la siguiente lámina, Juan Carlos. Y creo que lo mejor lo resume puede ser hablar de que apuntamos a atender al 80% de nuestros clientes a través de un medio digital, ¿no? Solamente 20% de nuestros clientes realmente van a pasar a hablar por una vía tradicional con un operador. Suena a cómo digital versus un team de cobros empáticos, puede ser la pregunta que surge en algunos de ustedes. Y ahí nos apalancamos en algo que desde hace rato venimos trabajando dentro de EY, y es que realmente para ser exitoso en el entorno digital, pues tu mejor estrategia debe ser la humana. Debes lograr esa digitalización sin perder en el camino que ese toque humano, ese 80% que atiendes de forma digital, no sienta que está siendo atendido por una máquina, sino que tal es su personalización que siente que sus necesidades realmente están siendo atendidas por su institución financiera. Entonces, la tendencia es clara, las capacidades son múltiples, pero hablando de forma integral, habiendo avanzado en este recorrido post-crisis y viendo hacia dónde están apuntando las instituciones financieras líderes, creemos que esta es una tendencia que ya ha alcanzado su punto de no retorno. Esto llegó, como muchas otras cosas que nos trajo el COVID, para quedarse, y de este tema vamos a estar hablando con seguridad en los siguientes meses. Juan Carlos. Sí, de acuerdo, Ana Luz. Todo lo que ha conversado Ana Luz, para algunos bancos les parecerá que es algo muy futurista. Por ejemplo, llegar a un cobro digital completamente, o tener modelos predictivos como conversamos en el webinar anterior. Otros dirán, mira, ya yo soy muy fuerte en modelos predictivos, incluso en la parte de negocios me los traje para acá y me están dando niveles de predictibilidad o niveles de confianza muy altos en el pronóstico. ¿De qué va a depender la situación en que se encuentre cada uno? Bueno, de la madurez de su modelo de cobros, pero también de su cartera de clientes. Hay clientes que se abocaron inmediatamente a recopilar cierta información de sus clientes durante la pandemia. Sin embargo, hoy, 3 meses después de las medidas de cuarentena, dicen, pero ya la información me cambió. Entonces, ¿qué hago? Precisamente, dependiendo del nivel de madurez, lo que hay que ir construyendo
como si fuesen varios bloques que van integrándose de manera paulatina, es un modelo de cobros resiliente. Un modelo de cobros que independientemente lo que ocurra, tenga la capacidad de agarrar las piezas del entorno, agarrar las piezas internas, articularlas y poder tener los mejores resultados. Otros han dicho, pero hemos sido empáticos con el cliente. Ok, algunos han ido más allá, han dicho, además de empático, yo lo entiendo, recopilo información, lo trato bien, pero lo estoy ayudando a que él siga a flote, a que su flujo de caja continúe. ¿Por qué? Porque de esa manera me va a seguir pagando a mí. Y ahí entonces ya están uniendo su modelo de cobros con su modelo de negocio. Otros han dicho, tengo al front abocado a contactar a los clientes, a entender a sus clientes, pero con todo y que tengo a la gente del front atendiendo a clientes, no alcanzamos a atender el volumen, o esperamos que no vamos a alcanzar a atender el volumen que va a venir producto del shock a la economía. Entonces, de todos estos comentarios, es normal. ¿Por qué? Porque cada modelo de cobros está en un estado de madurez distinto. Y dependiendo del estado de madurez, así mismo tiene que ser la solución. Y hay que entender bien esa parte interna para ver qué pieza vamos a calzar que nos dé mayor resultado. Entonces, acá es donde nosotros decimos que el enfoque debe ser en dos vías. Uno en el next, en el now y el next, que es el futuro inmediato, y otro que es el beyond, cómo yo voy construyendo esas capacidades. Entonces, en el now y el next, tengo que se ha continuado con ese kit de cobro empático, recopilando información del cliente, entendiéndolo para poder llevarle una solución o un tratamiento de cobro lo más adecuado posible, entendiendo ese journey, cómo va cambiando y ese modelo de datos COVID, cómo va evolucionando. Pero por el otro lado, también los clientes se están dedicando a construir ese billón, a construir una segmentación de cobros que corra no una vez al mes, sino que corra constantemente. Una solución que capture data del cliente de manera inmediata. En algunos países de la región, como Panamá, Costa Rica, vimos que para aplicar las medidas de moratoria, colocaron unos formularios web para que el cliente lo llenara y probablemente esa información luego se utilice para temas de cobro. Habría que ver qué tanto desde el punto de vista de cobros, una vez terminada la moratoria, pudiese servir esa información como las vías de contacto o información de actividades adicionales que tiene el cliente que probablemente el banco no las conoce y que en ese momento se pueden capturar. ¿Para qué? Para luego esto montarlo en modelos de data más avanzados que pudiesen tener pronósticos en tiempo real. Hay otros que han estado trabajando esa conexión omnicanal, de tal manera que de acuerdo a su modelo de madurez han ido incorporando o están incorporando las capacidades que les hacen falta para hacerse más robustos. Y ya nos vamos a temas más amplios como alianzas comerciales, una plataforma de gamification para mantener ese comportamiento del cliente de pago, ya que muchos gobiernos por un lado y políticos por otro lado, al margen del gobierno igual, le han hecho creer en algunos casos al cliente de que no tiene que pagar y el hábito que traía se ha trastocado un poco. Entonces, ¿cómo con plataformas de gamification yo puedo mantener a ese cliente con un comportamiento de pago? Y ya llegamos hasta temas más amplios como planes de pagos personalizados, reestructuraciones y dynamic pricing, que es donde se pega ya el tema de cobros con el tema comercial. Entonces, esto pudiese parecer muy amplio, pero en la medida en que se entienda el roadmap completo y se vean las mejores prácticas y yo analice mi situación actual, puedo ir entonces articulando las piezas para poder tener resultados tempranos e ir construyendo ese modelo del billón resiliente. En este sentido, entonces, nosotros le ayudamos a entender la situación, a proponer esa curva, la posición que está en la curva de evolución del mercado o de la región y a pensar en el futuro y traer ese pensamiento del futuro al hoy. ¿Para qué? Para empezar a generar victorias tempranas. Muchos de los clientes también nos han comentado, estamos diseñando la estrategia. Ok, esa estrategia, para hacer una estrategia hay que visionar. Esa visión luego hay que traerla al presente para empezar a construir. Entonces,
en este taller nosotros lo que les proponemos es ver todas las variables o las variables principales para ver el nivel de madurez y la mejor solución alternativa. Por ejemplo, miramos temas de la estrategia, el tema de Data Analytics, la estrategia y tratamientos o los productos de cobros, las operaciones de cobros, el tema de reportería y la gestión del cambio. Fíjense que la gestión del cambio probablemente es la que se ha quedado un poco más rezagada en el tema de cobros, porque alguien puede decir, yo tengo mi reportería fuerte, lo que la he reenfocado. ¿Por qué? Porque ahora tengo gente en la calle, gente en su casa cobrando y no tengo el control en un solo lugar donde yo puedo ir y lo puedo monitorear de alguna manera. Entonces he reenfocado los indicadores, o he estado mirando los indicadores, antes los miraba una vez a la semana, ahora los estoy viendo todos los días. Me he enfocado en estos 3 indicadores. Entonces, algunos ya han empezado a ver indicadores, pero el lado de gestión del cambio, de cómo es el comportamiento de esas personas que están trabajando desde su casa, o cómo es el comportamiento de esas personas que yendo a trabajar a la oficina, probablemente tienen la mente también en su casa, o en sus familiares, o en el transporte de ida y vuelta al lugar de trabajo y a su casa. Y por otro lado está también el cliente, que como les decía, ha cambiado de comportamiento. Entonces, desde el punto de vista de gestión del cambio, se pueden hacer muchas cosas que ayuden tanto a nivel organizacional como a nivel de clientes a mantener o a alinear el comportamiento con algunos resultados que queramos como organización. En este sentido, entonces, le ayudamos a definir, diseñar y entregar ese valor de manera temprana y pensando también en el futuro. Recuerden que abajo tienen la sección de QA, donde podían ir escribiendo en el transcurso de la presentación sus preguntas, sus comentarios, aportes. Igual pueden seguir haciéndolo para discutirlo. Este formato del webinar estaba pensado para hacerlo en 30 minutos y luego dedicarle un poquito más de tiempo a las preguntas, respuestas o comentarios de parte de ustedes. Hoy Quedamos a su disposición. Hoy quedamos muy bien con el tiempo, nos desviamos solo 2 minutos de lo que era nuestra meta de dedicar 30 minutos a conversar y compartirles nuestras principales ideas sobre el tema de cobros, así que estamos disponibles para escuchar sus preguntas o sus comentarios, ¿no? El tema de cobros, pues, como decíamos al inicio, es un tema muy relevante, está capturando la atención de todos los niveles ejecutivos en la organización, tanto desde la vista propia de cobros, como desde la vista de riesgo, como desde la vista operativa, financiera. Entonces, hay mucho por hacer, hay muchas preguntas que contestar y sobre todo también hay que pues activarnos en distintas palancas, en distintas perspectivas para poder adaptar nuestra función de cobros, nuestra función actual a lo que son los requerimientos y la realidad que nos trae COVID, ¿no? Entonces, todos estos componentes que hemos estado viendo hoy, todos estos aspectos que hemos estado mencionando relacionados con los modelos analíticos, relacionados con las cobranzas digitales, relacionadas con el fortalecimiento de los tratamientos para la gestión de los distintos clústeres o segmentos de cobros, de clientes de cobro, pues son realmente mundos completos, perspectivas completas que ayudan a que al final mejoremos lo que son los indicadores claves de la función de cobro, lo que tiene que ver con la cantidad de la recuperación que se hace, el costo de esas recuperaciones, la cantidad de las promesas de cobro que obtengo y finalmente el performance, el nivel de desempeño de cada uno de mis agentes de cobro. Entonces, pues bueno, vamos a revisar algunas de las preguntas. Quizá Oriana nos puede ayudar con, sí. con la lectura de alguna de ellas. Sí, aquí tenemos algunas, igual como dije al comienzo, recuerden que la idea es que podamos conversar con ustedes y pues apoyarlos en todo lo que necesiten. Este es un espacio justamente para responder todas las dudas que puedan tener. En primer lugar ¿ustedes recomiendan incluir a los ejecutivos de negocios en la cobranza de COVID?
Nos preguntan. Disculpa, Oriana, solamente un comercial. Vimos algunas manos levantadas, escribimos. Por favor, coloquen sus preguntas a través del Q&A. Si es alguna de estas, pues perfecto. Si no, por favor, utilicen el Q&A. Sí, sí. Adelante. Sí, fíjate, Oriana, con esta pregunta va a depender, por un lado, del tipo de cartera que se tenga y por otro lado, de la estrategia general del banco. Sí se recomienda que se involucre al negocio. De hecho, gran parte del éxito que vaya a tener Cobros al futuro, más allá del tema operativo, es el nexo que tenga con negocios para mantener a flote la cobranza y el flujo de caja del cliente. Pero hablando ya a nivel operativo, de gestionar al cliente, de ayudarle a entender su situación, a darle la mejor opción, en negocios entiende muy bien lo que está ocurriendo, pero muchas veces la capacidad de negocios que tiene por un lado que vender, aunque las ventas no estén siendo altas actualmente, por otro lado se le da la función de cobrar, entonces hay que llegar a un balance para que ese ejecutivo de negocios le llegue a la mayor cantidad de clientes de una manera eficiente. Van a haber bancos muy masivos donde es casi imposible que un gestor de negocios o un gerente de negocios le llegue a un gran volumen de clientes. Pero involucrar al negocio en la cobranza, lo que hemos estado viendo es que ha dado resultados. Sin embargo, todo tiene un límite de capacidad instalada. Y ahí es donde vienen otras variables. No solamente está el factor gente, sino está el factor gente interna, me refiero a la organización, sino también están los terceros, los cobradores del mercado que le ofrecen servicios a la institución, los cuales muchos han dicho, sí, yo tercericé, pero ahora quiero traer hacia acá para tener mayor control. También están todos los temas digitales. Entonces, al final es fortalecer la función de cobros de la mejor manera posible, logrando victorias tempranas e incluir a la gente de negocios es una victoria temprana, probablemente dependiendo del tipo de cartera que se maneje y del tipo de cliente. Perfecto, muchas gracias, Juan. Aquí también tengo otra pregunta que no sé si, si ya la respondió quizás Ana Luz en su área, pero Ana Luz, igual si quieres profundizar. Dice, ¿por qué hablan de cobro empático? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que esto implica? Gracias, Oriana. Fíjate, el momento, ya sea que atiendas por los medios tradicionales o que atiendas completamente digital, como decía hace un rato, necesita del toque humano. Si atendemos por los medios digitales, ese toque humano lo logramos con un alto nivel de personalización de la oferta para nuestro cliente. Y otras consideraciones en el diseño del servicio que le estamos brindando. Si atendemos, como fue el caso de la mayoría de nuestros clientes en la región, por la vía tradicional, muchos de ellos acudieron, lo decía Juan Carlos hace un rato, acudieron a esos ejecutivos de negocios que alguien preguntaba, para llamar, para ayudar a llamar, y también porque el perfil de negocios permitía, pues, precisamente tanto entender y preguntar empáticamente, como el momento lo amerita, como también identificar más rápido potenciales personas candidatas para una reestructuración, por ejemplo, ¿no? Con cosas como esas, los bancos empezaron a hablar de, más allá del cobro, de la recuperación de cartera como función y el journey completo entre el negocios y la gente del área per se de cobros, que sola típicamente no se da abasto por sus dimensiones para cubrir la avalancha de cosas que suceden en un momento como este. Entonces, en la firma hablamos mucho de Empathic Collections, hablamos de Compassionate Collections, que es cobrar porque necesitamos recuperar cartera, pero no olvidarnos que el que está del otro lado del teléfono es un ser humano que está viviendo un momento particularmente estresante, al igual que nosotros. Y a raíz de eso, la firma desarrolló una serie de scripts, guiones personalizados, preguntas que buscaban, sí, armar lo que llamábamos el perfil COVID del cliente,
muchos de nuestros clientes corren y nos dicen, bueno, pero es que ya la data de mi cliente cambió. Claro que cambió y tenemos la oportunidad única de en este momento recuperar la información y sacar aún más, porque el cliente está dispuesto a compartirnos lo que está sucediendo. Muchos bancos han simplificado y han dicho, ¿estás afectado o no estás afectado? Declaración jurada, listo, ¿no? Con eso te aplico las medidas. Está bien porque me simplifica la operación, pero perdí la valiosa oportunidad de obtener una información adicional y otra muy importante, que es la de colocarme al lado de mi cliente. Si soy empático hoy y tiendo la mano hoy, como decíamos en nuestro primer webinar, en el largo plazo maximizo, duplico el valor a largo plazo de mi cliente, ¿no? Que se va a mantener, va a mantener su fidelidad porque me va a recordar como la persona que escuchó y atendió. Eso es a grandes rasgos la empatía. No se trata de regalar, estamos en el negocio bancario, ¿no? No se trata de dar de más o recibir menos. Se trata de abordar esto con la inteligencia necesaria para ganar en ambas vías, sin olvidar que somos seres humanos a ambos lados del teléfono o detrás de cualquier estrategia de cobro digital que haya desarrollado la institución. Perfecto, voy entonces Estaba viendo un chat que comentaba sobre cómo llegar a los clientes que no quieren pagar. ¿Qué técnicas para alcanzar resultados positivos? Entonces, esto igual, nuevamente, les digo, cuando estamos hablando de clientes en cobros, Ana Luz le mostró una lámina que decía, ¿qué están haciendo los bancos? Por un lado, enfocarse en los clientes, era una curva, y por la otra, a nivel operativo. Entonces, como les había comentado, en cobros hay dos cosas importantes. Una sobre la que no tenemos mucho control y otra en la que podemos influir para tener un poquito más de control. Ahora, a nivel como banco y como están viendo los bancos como un ente que va a ayudar a recuperar la economía, probablemente ahí sí van a tener una participación más relevante. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que por un lado está aquel que no quiere pagar porque no quiere pagar aunque pueda. Entonces, ¿en qué se está enfocado el banco? Primero en entender a ese cliente, primero en atenderlo. Era atender la consulta, está confundido, no sabe qué hacer. Luego nos enfocamos en obtener cierta información de él. Ahora los bancos se están enfocando en procesar esa información, entender a ese cliente, educar a ese cliente y ayudarlo. Entonces allá ya vienen estrategias de comunicación, tanto puede ser a nivel agregado, incluso del sistema bancario, a nivel de banco en particular, no solamente un comunicado frío donde diga, me debes, págame, sino me debes, sé que puedes pagarme, entonces págame. Ahora, por el otro lado están aquellos clientes que no quieren pagar, pero no, o que quieren pagar o no quieren pagar y no pueden pagar. Entonces, ¿cómo voy a hacer que ese cliente me pague? ¿Cómo lo voy a hacer entender si es que no tiene cómo pagarme? Entonces, ya ahí las habilidades blandas de comunicación, de fidelización, de entender a ese cliente, de educar a ese cliente, quedan un poco rezagadas y ya vienen son las medidas de alivio. Entonces, ¿cómo yo ayudo a que ese flujo de caja del cliente y del ecosistema del cliente, porque a la hora que yo ayudo a una pyme, alrededor hay empleados que ven su flujo de caja afectado. Entonces, estas medidas de alivio o de reactivación económica, de cierta manera van a tener su impacto en aquellos que quieren pagar, pero no pueden pagar, o que no está dentro de sus prioridades. Entonces, hay mucho de comunicación, de educación y de ver cómo el banco realmente se convierte en una mano aliada de los clientes para mantener su flujo de caja, que es lo que nos interesa para que paguen, ¿no? Perfecto. Y ya de ahí vienen entonces otros temas que tienen que ver con ejecución de garantías, que en este momento algunas están prohibidas y otras entonces viene la pregunta es ¿qué vamos a hacer? Si el cliente no me quiere pagar, no me puede pagar y voy a reposeer los carros, entonces ¿qué voy a hacer con un patio lleno de carros? Entonces ahí hay que ver bien cuál es el mejor tratamiento para cada uno de estos clientes, no solo a nivel de producto, sino también a nivel de comunicación, script, etc. Perfecto, voy a pasar, dado que tenemos muy poquito tiempo, voy a pasar a la siguiente pregunta que dice, ¿consideran que la validación de los clientes que ocupan apoyo financiero por formularios como algo negativo? Gracias, Oriana. Sí, creo que estamos muy cerca del tiempo de cierre, pero me gustaría contestar esa pregunta. No quiero que se malinterprete mi comentario sobre esta validación de los clientes a través de formularios.
Es una táctica completamente válida que simplifica la operación, ¿no? De manera importante. Es completamente válido y en ningún momento algo negativo. Pero si recuerdan las láminas donde hablábamos de las diferentes capacidades que una institución financiera puede implementar relacionadas a la cobranza, pues también puede verse este abordaje a los clientes desde una vista mucho más estratégica, donde decimos, simplifico para poder avanzar, pero luego, como parte de mi estrategia, decido alimentar el perfil COVID del cliente, que es exactamente qué pasa. El formulario te lo simplifica, te da 4 o 5 categorías y te ayuda a manejar el momento, pero no te ayuda a entender realmente donde veíamos la evolución, de dónde están pasando los bancos líderes, ¿no? Desde el pre-COVID ahora. Están pasando a tratar de entender realmente dónde está el cliente y a sacarle información adicional que le permita poner a andar toda una maquinaria estratégica abajo. La cobranza está pasando de ser la puerta de atrás, donde nadie mira, a la función que impacta, ¿no? Todo un journey, negocio, cobranza, y a donde hoy en día se vuelca el C-level y mira, ¿no? Para tomar decisiones estratégicas relacionadas al manejo de sus clientes en estos momentos tan difíciles. Entonces, en corto, por supuesto que no es negativo, es una táctica con un impacto positivo que te permite avanzar en el momento, pero sigue siendo táctico. Y aquí estamos hablando de que la tendencia es evolucionar hacia una gestión mucho más estratégica de la recuperación de cartera. Y quizá el punto importante que queremos resaltar es que de hacerlo simple, invitamos a que nos planteemos incorporar más preguntas y sondear más para tratar de entender en qué situación está, si hay crisis, de qué tamaño es esa crisis, se afecta a mi cliente, se afecta a su núcleo familiar, y a hacer preguntas adicionales que me permitan hacer mejores inferencias acerca de la crisis que tiene, el tamaño de la crisis y el tiempo que va a durar esa crisis. Porque lo que hemos visto es que básicamente se hacen 3 o 4 preguntas, ¿no? ¿Tienes trabajo? No. ¿Estás cobrando lo mismo? No. ¿Cuál ha sido la pérdida de ingreso que has tenido? ¿Y necesitas la ayuda o el alivio COVID, sí o no? En lugar de tratar de sondear con una entrevista mucho más empática cuál es la amplitud de esa crisis. Entonces, sí, es importante que uses el formulario y es importante que te plantees hacer más preguntas para tener un mejor entendimiento de la situación. Sí, con eso del formulario, Marina, y lo que comentaban acá, ya estamos sobre el tiempo, sobre los chatbots y el uso de la tecnología, fíjense que esto al final, el formulario está perfecto, el chatbot está perfecto. ¿Por qué? Porque son canales de interacción adicionales que yo tengo con el cliente y de cual puedo recopilar información. Lo que no debería ocurrir es, primero, que no preguntemos o que no desaprovechemos la oportunidad, tanto del chatbot como del formulario o de incluso la interacción de un ejecutivo con el cliente, de recopilar información y no solo que la información quede en un texto como un comentario en una herramienta que puede usar un cobrador o en el historial del chatbot, sino que esa información sea relevante y que se pueda luego estructurar y procesar para tomar decisiones. Perfecto. Yo creo que nos quedan 2 preguntas, aunque estamos pasados de tiempo, yo creo que las preguntas son relevantes, así que vamos a continuar contestando las preguntas que nos quedan. ¿Te parece, Oriana? Perfecto, está bien. Voy a entonces hacer la primera, que sería, ¿qué recomendaciones nos podrían ayudar para lograr una recuperación en cartera PYME, ya que derivado del COVID se ha tornado más complicada? ¿Querías contestar esa, Marina? Bueno, yo creo que la podemos contestar entre todos. El tema PYME es un tema medular. Las PYME al final constituyen el tejido conjuntivo productivo de los países. ¿Okay? Las grandes corporaciones emplean mucha gente, pero realmente las PYMEs son las que le dan movimiento, las que generan empleo y las que le dan un dinamismo muy particular a cualquier organización, a cualquier país, perdón, a cualquier economía. Entonces,
En este momento, a su vez, también las pymes, por sus características, también son las más débiles y las que pueden, digamos, resistir con mayor dificultad, pues, situaciones como estas, ¿no? O sea, situaciones generales que pueden darse en la economía. Y en una circunstancia como esta, de la cual nadie sabe y nadie conoce, pues entonces estamos viendo un impacto mucho mayor. Juan hablaba al comienzo de que se está hablando que las pymes están considerando entre el cuarto y el quinto posición de sus prioridades el pagar sus créditos. Es decir, no tienen dinero para poder afrontar los compromisos con los bancos. Por eso es importantísimo todos estos programas que se están dando a nivel gubernamental en todos los países, desde China, que fue el primero, en adelante, digamos como si fuese un gran huracán, han venido los gobiernos y los organismos multilaterales generando préstamos y bajando dinero para que las pymes puedan reabrir y mantener su actividad económica, porque se sabe que son las grandes empleadoras. Entonces, ¿qué es lo importante allí? Lo importante allí es entender qué le ocurre a esa pyme, qué le ocurre, cuáles son las posibilidades, en qué sector de la economía está operando. No es lo mismo una pyme que esté en el sector turismo a una pyme que esté en el sector retail, por ejemplo. Entonces, entre esos dos extremos que son, digamos, de las industrias, los sectores más afectados y los sectores, digamos, menos afectados o menos perdedores, hay un gran degradé y hay una gran diversidad de capacidades, ¿no? Fíjense, por ejemplo, bueno, voy a darle la palabra a Ana Luz y a Juan para que continúen, porque si no me quedo hablando de este tema hasta el infinito. No, Marina, yo solamente quería hacer el comercial aquí respondiendo a esta pregunta de... la firma ha trabajado una solución muy interesante para ayudar a los bancos estatales en las diferentes geografías a hacer una transmisión del estímulo financiero hacia particularmente el sector de pymes. Y en la región hemos trabajado en unir las soluciones de recuperación de cartera con esta solución de transmisión del estímulo. Nos han escuchado mucho decir, aprovecha el momento para entender a tu cliente y alimentar tu modelo de datos, ¿no? Que es la base de cualquier estrategia futura digital de cobranza. Entonces, independientemente del punto donde estén hoy, es vital lograr que ese engranaje funcione y con esta solución particular, donde aprovechamos el momento y los contactos de recuperación para construir la respuesta PYME, vamos a abrir la siguiente serie de webinars, los esperamos allí. Ahí para cerrar con el tema de las pymes, fíjense que va más allá de solamente te escuché, sé que tienes un tema de flujo de caja y te reestructuro el crédito o te ofrezco una solución, un plan de pago flexible, personalizado, con cuotas trimestrales, qué sé yo. Sino que va más allá de eso, y ya vemos que algunos bancos en la región lo están aplicando, es cómo yo hago o ayudo a esas pymes que no tienen la misma fortaleza que una gran empresa a mantener a flote su sistema productivo, su sistema comercial y su fuente de ingresos. Entonces, por eso es que allí hay que entenderlo, pero entenderlo a profundidad para ver de qué manera el banco puede ayudar a que estas empresas se mantengan en el ecosistema productivo. Perfecto. Bueno, la verdad es que un poco en honor al tiempo, si mis speakers prometen ser muy breves, hago una siguiente pregunta, que es la última que tenemos en pantalla. Si no, la verdad es que creo que igual la podríamos contestar por privado. No sé qué opine mi grupo. A ver, toda tuya, Juan Carlos, y con eso cerramos. Perfecto. Entonces dice, ¿cómo se identifica el punto de equilibrio de negocio versus empatía cliente, entendiendo negocio como recuperación de las cuentas? A ver, esta pregunta está un poquito amplia. Yo diría que esto es un arte, no es una ciencia. Y tienes que estar en el equilibrio entre preservar al cliente y preservar esa relación versus pues, tener un esquema de cobranza un poco más agresivo. Y eso te lo va a decir pues, la relación con ese cliente, el feedback que tú recibes de él, y por supuesto todo buen cobrador tiene un olfato muy particular que le dice, oye,
vamos a ayudarlo, o te dicen, no, este cliente me está... Fíjate, Marina, que en otras latitudes, en las crisis previas a esta, lo primero que se dijo fue, vamos a vender cartera. Entonces, vamos a vender cartera, ¿por qué? Porque la vendo y salgo de eso y recupero algo. Entonces, ahora la situación es un poco distinta. Ahora la gente no está diciendo, vamos, cuando vendes cartera, ¿cuánto vas a recuperar? No más del 20% de la cartera. Y a ver si en esta situación hay alguien que te quiera comprar la cartera a un 30-20% del valor que tenía. Entonces, ya el enfoque un poco es no cuánto voy a recuperar, no el 100%, pero si puedo recuperar más del 30, el 40, el 60, entonces tengo que mantener o tengo que invertir de cierta manera en recuperar más. No voy a recuperar el 100%. Entonces no va a haber una fórmula que te diga hasta aquí invierte. Va a ser hasta el punto donde digas, estas son las pérdidas que yo espero tener, esta es mi estrategia, por lo tanto voy a invertir en mis clientes esto. Pero no voy a invertir en mis clientes tan simple como hacer una reestructuración y esperar a ver qué ocurre. Probablemente tienen que haber medidas más proactivas para acelerar esa recuperación y perder lo menos posible de la cartera impactada. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias a nuestros speakers, Marina, Analu, Juan. Gracias por regalarnos esta horita de su tiempo. Gracias a todos los que se quedaron hasta ahora. Nos extendimos un poco. No me quiero ir sin antes pedirles, por favor, completen la encuesta al finalizar la sesión. Con ella nos retroalimentamos y vamos a poder ofrecerles contenido de valor en este proceso de educación continua y de conversaciones que queremos mantener con ustedes. Muchísimas gracias y que tengan feliz resto del día, feliz tarde. Hasta luego. A todos. Buenas tardes. Gracias, feliz tarde a todos. Muchísimas gracias.